Impacto ambiental. En ese proceso de incorporar en el impacto ambiental lo que pasa con las poblaciones fue el último indicador o el último proceso a tener en cuenta. Por el mismo paradigma que se manejaba de lo ambiental como escindido de lo humano. Es decir, lo ambiental visto como todo el entorno, los procesos, los animales, y como que lo humano quedaba como separado de la naturaleza. Ese proceso de cambio de paradigma, digamos, en cómo mirar la cuestión ambiental recién está aconteciendo. Y los procesos de incorporación de como una mirada interdisciplinaria, transdisciplinaria de lo que implica la modificación de la naturaleza está empezando a caminar. ¿Por qué? Porque los movimientos sociales fueron los que generaron una discusión, ya no técnica, sino una discusión política de las decisiones, ¿no? Nosotros siempre decimos que hay una cuestión ambiental, una cuestión social ambiental y hay una política de ambientalización, como que va por atrás. En la medida que se fue presionando y generando otros procesos de impacto, ha ido cambiando eso. Doc, yo estaba leyendo en el documento que las comunidades no permitían que digamos algunos turistas ingresaran. ¿Eso es manejado digamos como por el Estado o solo por comunidades indígenas? ¿O porque ellos habitan digamos en el territorio y son dueños digamos de no tienen lugar? Títulos de propiedad poseedores, están ahí en ese bueno, esto lo primero que hicimos fue un trabajo bibliográfico de todas las tesis que había y la normativa que tenía la provincia sobre el territorio, ¿sí? Doc, y usted de pronto en la parte de normatividad ambiental, sí. De pronto que me pueda compartir. ¿Querés de acá de Córdoba? Tengo la ley de áreas naturales de Córdoba, tengo varias. Sí, para así mismo, ver como la idea es hacer el artículo, digamos como hacer la comparativa. Entonces, si estamos hablando de educación ambiental, pues me imagino que también hay que tener en cuenta pues la parte ambiental para poder hablar de educación. Está la Ley Superior del Ambiente, que es a nivel nacional, y después tenés normativas que se contra por estos cambios paradigmáticos que hubo en el tiempo, que son como contradictorias, digamos. Y después tenés los estados en Argentina, las provincias tienen el monopolio de la administración territorial. O sea, vos te ponen una ley de convenio internacional, tenés una ley nacional, el Estado provincial tiene que adherir y reglamentar. Si esto no pasa, puede poner normativas distintas. Y a la vez, los municipios también tienen que poner como en funcionamiento eso. Porque si no, deciden no decidir. Tengo un libro muy lindo que se escribió con este proceso cartográfico social, que tuvo como muchas dificultades, pero como que quedó ahí. Hola. ¿Ale? No, estaba yendo y viniendo, está la cartera acá. Ya viene. Después te paso. Este libro está en la bibliografía que yo mostramos. Tengo que ver dónde está el mapa ese que te digo, para que las chicas, como hicieron la tesis, lo tomaron también con mucha referencia, porque tiene que ver con este corredor que hablamos. Bueno, de esos corredores que yo te cuento, que se hicieron procesos sociales muy grandes para poder verlos, al final se trataron de generar, acá hay un proceso, digamos, que nace en el 78, ¿ves? Y la Universidad Nacional de Córdoba también tiene una reserva dentro de ese corredor. Entonces, se armaron espacios o estructuras
de distintas reservas que tienen, están asentadas a nivel municipal, entonces tienen una normativa municipal, y entonces son reservas municipales. Hay reservas provinciales y la máxima protección son las reservas nacionales, áreas de impacto o parques nacionales. Entonces vos tenés Parque Nacional, área natural protegida, reserva, zona de impacto o amortiguamiento, áreas provinciales y áreas municipales. ¿Y la zona de impacto es...? Las zonas de impacto provinciales son pequeños... Todo lo que, digamos, son todo lo que amortigua ese lugar de preservación donde se supone que no puede haber actividad humana de gran consecuencia para el ecosistema. ¿Y esos territorios no son, digamos, comprados por para proteger? La mayoría de los territorios que son de reserva provincial y de reserva o zonas de impacto son privadas. Pero privadas en el sentido de que hay comunidades campesinas, hay comunidades indígenas sin título, y hay grandes conflictos de tierra con el corrimiento del modelo agropecuario. Fueron ahí, digamos, o sea, del sur de Córdoba se fue avanzando hacia las zonas de este cordón que yo te cuento, que no era apto para la agricultura, donde había como otro tipo de producciones que fueron cada vez diezmadas. Avance el desmonte, avance el agronegocio, en sus dos visiones. Por un lado, donde no pueden hacer obras de agricultura intensiva, ponen ganadería intensiva. Y donde no pueden poner ganadería intensiva, se convierte en Córdoba particularmente en una zona de turismo, por ejemplo. Pero en el caso de la sierra, a la vez, históricamente fue una zona de explotación de canteras, con la que se armó la infraestructura vial, por ejemplo. Todo lo que es el trabajo de árido, todo lo que fueron los ríos de la sierra. Y en esta zona también, más al sur, hay una explotación de algunas piedras duras para la construcción, o de granito, de lo que fuere. Y en esos espacios, digamos, la universidad puede intervenir, ir a hacer las prácticas con los estudiantes y eso. En este lugar que es acá. Pero este es más o menos. Acá falta otra foto que si después la tenemos, es como que ves que te estoy contando, estas las sierras, esto es Punilla. La Jaye le quería hablar con vos. Ya pasé. Esta es la ciudad de Córdoba, ¿ves? Ves que acá está la estructura de cordón montañoso y todo el proceso de desmonte que viene avanzando hacia acá, ¿ves? Esta reserva es una reserva militar, o sea, este es de la defensa. Esta reserva era una zona de entrenamiento militar, ¿sí? Esa zona, por ejemplo, por acá debe estar la infraestructura donde fue un campo de exterminio, un campo de concentración en la época de la dictadura. Esta es la Reserva Natural Bamba. Si acá nos vamos para arriba, está un poquito más acá. Acá hay otra reserva que es una reserva también militar, pero depende de Fuerza Aérea. ¿Ves? La reserva militar de La Calera tiene 13.000 hectáreas y la reserva natural tiene 1.400. Es un área de conservación, pero con distinto estado, digamos. Yo quisiera ver, bueno, si te consigo ese mapa, que yo lo sabía tener, pero bueno. Capaz que se ve todo el proceso, o sea, como mirar la integralidad del ecosistema y en coordinación o en articulación con el sistema que sigue, digamos, es como mirar la globalidad. En ese proceso global el capital se mete, digamos, en esos territorios con intereses concretos y a corto plazo.
la explotación de las canteras fue... Saludos, chicas. Chao, chao. Mapa de unidad ambiental. Acá. Mira. Estas son 11.000 hectáreas. No, pero el mismo que el otro. Donde está, estas las altas cumbres y esto como va bajando el territorio. Esta zona sigue siendo la que sigue. Hay uno completo. Bueno, este estudio así hace que vos puedas trabajar en lo local mirando una cuestión global. Para entender. Ahí está todo zonificada la zona. En términos ambientales, ¿viste? Y empezó con registros cartográficos. Y en ese tiempo, digamos que no dejaban ingresar, digamos, a nadie. En la reserva, vuelvo lo mismo. La reserva militar no está abierta al público. La reserva Bamba, que es municipal, está abierta y se organizan caminatas. Y Casa Bamba, que es el informe que vos viste, es la localidad que es aledaña a la reserva de la Calera y dentro de la reserva Bamba está ocupada por obstaculizado el paso por un portón que puso una minera que se llama Mogote, que no le deja pasar ni al turista ni a la gente que vive ahí. ¿Y entonces cómo hacen? Por la vía del tren. Por eso la foto esa del tren que vos tenés ahí, es como nosotros ingresamos con los estudiantes en el primer trabajo de campo que hicimos. No dejó entrar la empresa porque al camino que había lo cerraron. ¿Y para las entrevistas no fue como difícil llegar a la comunidad? No, porque nosotros siempre trabajamos con articular, o sea, la gente del territorio, sobre todo una maestra, que su mamá era maestra también, empezó a ¿cómo se llama? A salir afuera a denunciar este tema. Al principio denunciaba la posibilidad de que se construyan country y los desaloje. Y con la puerta lo que hicieron fue generar, digamos, esto es la entrada abajo. Hacia Casa Bamba. ¿Ves? La misma foto en distinta época. Entonces empezaron a tener muchos problemas y armaron como una carpa de la resistencia afuera. Ahí tenemos varias fotos de eso. No, yo te voy a buscar bien ese mapa grande. Pero es como lo mismo que te relaté para que lo veas vos materializado ahí. Entonces tenemos una región, un corredor ambiental, tenemos niveles de protección legal y a la vez tenemos la particularidad de esta comunidad que vive ahí y que está de este lado, empieza a ser acorralada por los proyectos de country, de casas con seguridad y por el otro lado la minera. Y esas comunidades... Esta es una comunidad, ¿no? La de Bamba, es una sola. O sea, digamos que... ¿Y el cabildo indígena qué nombre lleva? Ellos tienen el nombre del cacique Bamba, pero no se autorreconocen como comunidad indígena. O sea, ¿no están legalmente constituidos todavía? No están legalmente constituidos. Hay población que se asentó en distintos momentos, o sea, no existe una persona que diga, ninguno yo diría que es indígena o no lo es, porque ahí se asentó una minera, vinieron, o sea, hubo una serie de movimientos que el capital generó en el territorio, incluso había una escuela, había alrededor de 250 familias que vinieron a explotar las canteras. Después se fueron porque se cerró la escuela, porque dejó de pasar el tren, se vació, digamos, y que esto el Casa Bamba en la resistencia, lo que quedan.
Ah, Y quedan así, digamos, como queda una población después de que se fue la fuente de trabajo desarmada. bueno, pero si ellos se legalizaran, Se tienen que sería... hacer cargo de su indianés. Y después dicen que Bamba en realidad era mulato, o sea que en realidad era un sambo, que era afro-indígena. Peor, más quilombo, imagínate, porque tienen como otras rasgos, ¿viste? Claro, más quilombo todavía. Ah, ¿Quién va a querer ser negro y entonces me parece que ahí hay todo un proceso social de hacerse cargo, porque pero eso también depende de ellos, porque en el Putumayo, o sea, del Huila, Sí. sigue otro departamento que se llama Putumayo y así, digamos que es una zona selvática Sí. y empezaron a llegar personas de distintos lugares sí. y luego ellos se organizaron, sacaron un líder. Ese líder empezó a organizar, pues digamos, como la comunidad y todo, y a legalizar ya como los documentos para ellos quedar legalmente. Y lo lograron. En el momento hay 5 cabildos indígenas, o sea, Agua, Pastos, Incas, Cofanes y Nasa. Está bien, pero ahí hay una decisión organizativa, hay un contexto que permite, posibilita eso. Nosotros lo intentamos también con el grupo de filosofía, de llevar al consejo indígena que también está hace como la modificación acá de la Constitución se da en el 94, donde se reconoce la preexistencia de los pueblos indígenas, recién en el 94, 1994. A partir de ahí comienza un proceso de institucionalización de la cuestión indígena y desde el 2003 al 2015 se generó una política pública de relevamiento, de comunidad. Nuestro relevamiento en Gasabamba es igual que el relevamiento indígena, con la participación de gente del lugar, como hacen las comunidades cuando hacen el relevamiento de la 2660, que es una ley que establece la emergencia territorial indígena para que todo el mundo sepa dónde están, cuántos son, cuánta tierra hay. Esa ley lleva prorrogada, no sé, 10 años y nunca terminamos de contar los indios ni las tierras, porque cada vez que queremos generar esos procesos pasan dos cosas: o no se le da la personería jurídica a ninguna, o se la da a un mismo comunidad, de acuerdo al color político, a 3 o 4 caciques, entonces entran a negociar con las empresas. No, es un Caos total. tremendo, hay que remarlo. Y este proceso de autorreconocimiento, de recuperación y de centralidad de una cultura arrasada, víctima de un genocidio, como fue el proceso de pacificación en Argentina, sobre el territorio, que es lo que el capital no quiere dar. No quiere dar los minerales, no quiere dar el agua, no quiere dar la tierra. Entonces es como un conflicto bien fuerte sobre el centro del corazón del capital. Doc, ¿y ahí mismo está la planta de tratamiento de agua potable? No. ¿Dentro de la reserva o hay La reserva, claro, la reserva tiene su comunicación, digamos, ¿vieron? La calera tiene un dique. Ese dique tiene como el río, el manejo, digamos, hídrico que tiene, las cuotas están más cerca de la ciudad. Pero este lugar, la Bamba, cuando le abren las compuertas, se inunda acá. Y ellos, cuando nosotros hacemos el informe, fue porque abrieron las compuertas de acá y tenían el incendio en la sierra. Entonces quedaron atrapados entre el agua y el fuego y sin portón para salir. Los emboscaron de eso. No, es bien complicado porque, por ejemplo, pues yo he probado el agua de acá, ¿no? Y sabe como a un poquito a tierra, ¿es porque es así, digamos, el sabor? Algas. ¿O será porque, digamos, el tratamiento no es muy... Es muchas algas y muy muy poca adecuado?
Este año en particular es un año seco. Tenemos problemas de abastecimiento de agua. Y todas las cuencas están en emergencia. Previo a eso hubo incendios, entonces tenemos una concentración de ceniza también fuerte. Y la empresa francesa que trata el agua, a veces la trata para el culo, pero no lo dice. Entonces tenemos un agua de una calidad mala, es una calidad de agua pesada, propio de los lugares más desérticos, con concentración grande de sales, de arsénico, de nitratos. Se concentra mucho en las comunidades del Bajo, por ejemplo, y flúor, muchos dientes manchados. Y por ejemplo, el Estado no ha intentado, digamos, sacarlos a ellos del territorio, desalojarlos, sí, claro. Primero, ahora con el portón, digamos, porque el Estado permite que una empresa cierre una vía de acceso a una comunidad y no había puente, o sea, vos entrabas por el camino ese, pero las comunidades están del otro lado, de la otra banda del río. Y no tenían puente. Ahora hay una pasarela que con estos quilombos se puso la pasarela de hormigón, pero estuvo el puente 2 años sobre el río y nadie lo ponía. Terminaban las elecciones y quedaba el puente ahí. Y bueno, después o sea, para hacer la cartografía social, ¿cuáles fueron como las fases, digamos, para el desarrollo de...? Tomar el antecedente previo que es que si vos lees este libro, que está en la bibliografía, animarnos a decidir. Nosotros tomamos todo eso para hacer el informe de esta comunidad como violación de derechos humanos, la presentamos al Consejo Superior y le pedimos a la universidad que se convierta en mediador en la causa judicializada, que presentaron 2 amparos judiciales acá. Como no está legislado la cuestión de amparo ambiental, el Estado no sabe si es administración civil o es penal. ¿Por qué lo ambiental? ¿Para quién es? ¿Es ambiental, es penal o es civil? Entonces, no hay constituido institucionalidad legal que mire lo ambiental con esa integralidad, que es penal, que es civil, que es, digamos... Entonces, en esa forma de organización occidental que tiene la estructura estatal, esta cosa integrada, que nosotros la aprendimos tarde, le digo, la academia la aprende de quién, del pueblo originario, lo aprende de otros saberes, digamos. Todo separado. Humano, ambiente, lo penal, lo civil, está todo estructurado así. Cuando vos tenés una cuestión integral, que es lo que nosotros intentamos hacer en ese informe, mirar la gente, mirar cómo vive, mirar por qué vive ahí, cuál es el impacto que tiene la cuestión económica, por qué ellos no pueden desarrollar su propia construcción de un turismo muy cerca de la ciudad y que sea amigable con la naturaleza, y una empresa lo hace en 2 días. Es decir, lo colectivo atenta contra eso. Entonces, lo que nosotros hicimos fue, primero, mirar los antecedentes que había. Cuando la gente dice, acá no hay nada, la academia no tiene nada, pero sí hay gente que por fuera de la academia ha hecho cosas. Entonces nos recostamos sobre otras institucionalidades, organizaciones sociales, personas que iban con otros intereses, iban a ver pájaros, por ejemplo, o iban a ver peces, iban a ver el agua, y generaron algún estudio que es antecedente. Después de eso, la cartografía que ellos hicieron en ese momento fue para un proceso de ordenamiento territorial. Ahí es cuando se funda la Reserva Bamba en función de zonificar, es decir, bueno, acá hay esta especie, esto es lo que hay, estas son las hectáreas, estas son la gente lo vive así. Por favor, municipio, declare reserva. La declara reserva, pero no le pone presupuesto, no le pone guardaparque, no pone ningún tipo de recurso para el cuidado. Lo más importante. Pero empieza a habilitar que las constructoras empiecen a mover la tierra y empiecen a armar countries.
que son todos amigos de los jefes estatales, digamos. Entonces fue un bonito proceso, re lindo, todo lo demás, pero no tuvo peso político que le diera continuidad. Después de la pandemia, las compañeras que vivían ahí la pasaron re mal, estuvieron en una carpa de resistencia mucho tiempo, la gente vivía de lo que pasaba la gente y les dejaba comida, fue tremendo, y nosotros no pudiendo desistirlo, digamos, o sea, yo decía, no, porque estamos en pandemia, no pueden estar ahí, pero si van a estar muriéndose adentro, más vale que mueran de la ruta para acá y los vean por lo menos, porque no existen. Claro, pues allá pasa como en el Putumayo que ellos hacían paros, ¿no? Allá le llaman paros. Y los hacían como en el lugar, pero entonces resulta que Sucumbíos se llama como el corregimiento, donde están asentados los indígenas y afros, porque también hay 3 comunidades afro, pero ellos hacían ahí mismo, ¿no? Y entonces Ipiales está muy lejos, digamos, de la municipalidad. Exactamente, la municipalidad. Ellos no se daban cuenta, o sea, como que entre ellos mismos luego llegaba diarreas, enfermedades, las peleas, los conflictos entre ellos mismos, pero entonces después se dieron cuenta de que esa no era la forma, ¿no? De que pues, la forma era, entonces, si van a hacer alguna protesta o algo de pronto que sea pacífico, pero que sea allá, en el municipio, al frente de la alcaldía, bueno, porque es que allá quien los veía de pronto se enteraba, pero pues como no estaban viviendo ninguna presión, entonces ellos como tienen si nada. Una conformación organizativa en Casabamba compleja, porque el tipo que está de intendente hace 1000 años, los entró, entonces sacó una para concejal, les tira planes, hay otra dirigente, o sea, hay dirigentes varones que fueron originariamente continuadores de la lucha de sus padres, y después surge una dirigente mujer, que es la Silvia, y entonces tuvieron graves conflictos patriarcales también entre ellos, y nosotras nos llaman porque dentro de la comunidad había un caso de una violación de una niña por causa de un poblador de ahí. Entonces no es el conflicto territorial lo único, están para adentro y para afuera todo al mismo tiempo, y que eso hace que no sean los buenos y los malos, esta gente buena, esta gente mala, sino procesos complejos, y poder mirar todo eso, ¿no? Entonces